Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos en un recorrido de Puentes al Mundo Laboral y en esta ocasión invitamos a Tam Bloch. Tam Bloch es psicóloga, es agilista, se dedica al campo de los recursos humanos, pero sobre todo especializándose en la transformación cultural, en el liderazgo y el liderazgo disruptivo y ágil, y también tiene su propia agencia de recruiting IT y su consultora que ha desarrollado este último tiempo, Tejiendo Futuro, que se dedica sobre todo a acompañar en los procesos que tienen que ver con la transformación cultural y el liderazgo. Es speaker, es docente y bueno, tiene mucho para compartirnos actualmente. Ha sido reconocida como HR Influencer en el 2024. Así que bueno, bienvenida. Gracias. Un placer. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Así que muy feliz de estar acá. Bien, bueno, para nosotros también y para poder compartir e intercambiar un poco de todo esto que estamos viviendo en el campo de los recursos humanos, ¿no? Y en el mundo de las personas también trabajando. Así que, bueno, para empezar y para romper el hielo, contanos un poquito de tu actividad hoy, cómo lo venís llevando. Esas preguntas que decís, bueno, ¿saco el pergamino o contesto dos cositas? Yo hace 2 años y medio decidí, si bien tengo un espíritu emprendedor desde siempre, estaba trabajando en una organización, estaba trabajando en la parte de recursos humanos y justamente como en cultura. Y esto que le decimos ahora a nuestros clientes que no hagan, presten atención, digo, tuve casi un burnout y me dije a mí misma como, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto si yo sé que voy por otro lado? Y después de un montón de conversaciones como con mi pareja, con mis amigos, conmigo misma, como convencerme de que estaba bien, de que estaba bueno dar el salto, de que era el momento, de que siempre quise, que no sé qué, de que volver siempre se puede. Yo pensaba, bueno, volver a una organización puedo, ¿no? Entonces, ¿por qué no probar? Y salté al vacío y lo hice y dije, bueno, acá estoy. Yo ya venía trabajando como en lo que es recruiting IT, como por mi cuenta, entonces bueno, organicé un poco más, hicimos lo que hoy es la agencia y por otro lado, yo desde que tengo 15 años trabajo facilitando experiencias de aprendizaje, entonces para mí era algo que me recorrió durante toda mi vida y estaba buenísimo y lo quería hacer. Lo conozco a Benja, que es mi socio en un curso, Benja me escribe por privado y me dice, che, charlemos, yo le digo, dale. Pensé que Benja era ingeniero, ¿no? Era director de recursos humanos en una súper multinacional. Bueno, empezamos a hablar y como que ahí empezamos los dos juntos a hacer nuestro camino en paralelo y en un momento dijimos, ¿por qué estamos haciendo lo mismo por separado? ¿Por qué no nos juntamos? Y ahí armamos la consultora que es Tejiendo Futuro y fue como, qué bien que hicimos esto porque como que empezó a haber una energía que potenciaba mucho más todo lo que veníamos haciendo por separado y entonces vos me preguntas, bueno, ¿cómo es tu actualidad hoy? Como la de un emprendedor. Digo, a veces me levanto y digo, nací para tener éxito, qué bien. Y hay días que digo, ¿para qué me levanté? Pero son parte como del proceso, ¿no? Es medio un altibajo y un... Digo todo esto para no vender humo de, soy una genia, me va súper... Digo, sí, me va bien, pero también hay que decir todo, ¿no? Hay días que no nos va bien. Y hay días que hay que hacer el triple esfuerzo porque no tenemos ganas, ni tampoco tenemos un jefe que nos diga, tenés que hacerlo. Sos vos mismo, autoliderándote a vos mismo, todo el tiempo. Soy feliz, me encanta lo que hago, siento una paz y una tranquilidad que la verdad no tenía, pero bueno, tiene sus grises, ¿no? Claro, no, requiere ponerle motor al día a día, ¿no? Total. Imagino sobre todo el primer tiempo, donde uno hace el salto, uno toma la decisión y donde tal vez empezás a relevar opiniones, muchos te pueden alentar y otros te dicen, ¿estás segura? La mayoría, como, pero desde su propia inseguridad, ¿no? Claro. Como de, bueno, yo estoy en un lugar donde me siento segura, que es la falsa ilusión de control que tenemos en todo en la vida, porque en un trabajo también te pueden echar de un día para el otro, por más rol que tengas.
Entonces es como, ay, el sueldo a fin de mes, bárbaro, yo voy a hacer todo lo posible para conseguirlo también, digamos. Entonces creo que la gente sí, juega un poco desde su propia inseguridad. No todo el mundo tiene un perfil emprendedor, yo siento que lo tengo de siempre, no es que es algo que desarrollé, lo he hecho con otras cosas en la vida, digo, no a nivel negocio. Y bueno, me faltaba como seguir por acá, pero como todas las cosas nuevas y que se salen fuera de nuestra zona de confort generan miedos. Para mí, el miedo, de hecho, es una respuesta instintiva. La pregunta es, ¿cómo respondes con el miedo? Bueno, ¿te quedas quieto? ¿Te vas para atrás? A lo que no te gusta, pero ya sabes y conoces. ¿O vas con tu miedo y haces? Yo elijo siempre ir con el miedo y hacer. Me parece como ese modo aprendiz activo, ¿no? Como, bueno, algo voy a aprender y de última volver atrás puedo, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo pruebo? Me voy a quedar con la intriga toda la vida. Entonces, bueno, prefiero no quedarme con la intriga. Claro. Sí, un poco la definición de valiente, ¿no? Digamos, no es no sentir el miedo, sino, bueno, animarse a avanzar. Y vos te animaste y hoy están trabajando, además de la agencia, con Tejiendo Futuro en la consultora. ¿Y qué tipo de proyectos desarrollan? ¿Cómo es el acompañamiento que hacen desde ahí? Bien, trabajamos... Es bastante diverso porque dentro del paraguas enorme que es lo que sería una transformación cultural, que cuando vos le decís a un cliente todo lo que es, te dice como, no estoy preparado para esto. Para mí la pregunta es dentro de ese journey, ¿desde dónde podés entrar, no? Creo, y estoy como bastante convencida de esto, de que hay que trabajar con los liderazgos y no solo, a veces pasa que las organizaciones te dicen, bueno, vayan con los mandos medios, que no sé qué, son los que de hecho son los que justamente están en el medio y por eso son los que más tienen burnout y se estresan y no sé qué. Pasa que el del mando medio puede ser re piola, puede decir sí, a partir de ahora no sé qué, hacer el cambio de hábito, lo que sea, hacia abajo, pero si después arriba se choca con una pared, tampoco sirve. Entonces, nosotros lo primero que hablamos es que la organización tiene que entender o necesitamos trabajar con la organización en el sentido de urgencia, ¿no? ¿Por qué necesito cambiar? ¿Por qué es importante? ¿Para qué lo voy a hacer? Tiene que haber sponsors, tienen que estar convencidos de que eso hay que hacerlo, porque como en la vida, digo, cambiar un hábito es muy difícil. Entonces, estamos hablando de que hay que cambiar la forma de ser y de estar en esa organización. No sé cuántos hacen terapia, cuántos van y tratan de, tengo que dejar de hacer esto, es muy difícil. Entonces, si no hay una convicción... Sí, porque también va a haber días malos, como vos Exacto. decías antes. Entonces, si uno no tiene la convicción o no tiene el sponsor que tenga esa convicción, va a decaer y en el momento que decaiga va a ser difícil retomar ese proyecto. Entonces, en general hacemos como jornadas que tengan que ver quizás con entender este sentido de urgencia, con trabajar la seguridad psicológica, no hay cambio posible si no hay seguridad psicológica. Y después sí trabajamos quizás más en programas de liderazgo. Hay muchas cosas, ¿no? A veces tiene que ver con cómo construimos lo que queremos hacer y qué objetivo. Digo, hay un montón de servicios, pero sobre todo trabajamos con las dinámicas grupales y con los liderazgos para entender cómo y para qué, cómo y hacia dónde queremos ir, qué tenemos que hacer y cómo sostenerlo, porque después hay que sostenerlo. Hay mucha gente que me decían el otro día en una clase, no, en mi organización vino una consultora y buenísimo mientras estuvo y después se fueron. Para mí que era porque, digo, mira, yo dudaría que sea que la consultora lo hace a propósito para que la llames de vuelta, porque yo prefiero que no me llames de vuelta, prefiero que me recomiendes. Claro. Entonces, tiene que ver con cómo la organización luego, o mientras y durante, trabaja para sostener. Todo en la vida, digo, hablamos de las organizaciones como hablamos de las personas. Tal cual. Bueno, te escuchaba hablar de liderazgo como un elemento clave también, digamos, obviamente la mentalidad vinculada al cambio, y quería meterme un poquito en esos temas, pero antes, como más genérico, pensaba en lo que es a nivel general, ¿no? En el mundo de las empresas hay muchas tendencias. También hay cosas que son modas pasajeras, hay tendencias que llegan para quedarse, hay modas que son pasajeras y que ocupan mucho lugar, digamos, en el debate de un momento determinado y después se pierde. Y también hay cosas que van quedando obsoletas, ¿no?
¿Qué crees que hoy se está viviendo más como una tendencia o que tal vez puede ser algo que vos lo veas como algo más pasajero o incluso que quedó obsoleto? Cuando charlamos de las preguntas, es una buena pregunta porque en realidad te contestaría como un montón de cosas. A mí no me gusta tanto hablar de tendencias porque esto que vos decías recién en general es como ponerle la lupa a algo o se la venimos poniendo hace 10.000 años, como ¿hace cuánto escuchamos que recursos humanos se tienen que sentar en la mesa de negociar? ¿Y cuánto lo hacemos? Nada, ¿no? O hace poco salió un posteo que se hizo viral como la agilidad murió. No, la agilidad no murió. El problema es que no tenemos el mindset y pensamos que la agilidad es Scrum, digo, es un marco de trabajo. No es el marco de trabajo, es cómo pensás para ese marco de trabajo, ¿no? Entonces, no sabría qué responder. No sé, o sea, siento que es algo como incluso de marketing, ¿no? Bueno, ahora le vamos a poner a esto, le vamos a poner a esto. Y obsoleto es cualquier cosa que no te sirva porque no va con tu cultura. Claro. Depende cada espacio. Total. Quiere decir que entonces cada vez que no me sirva una herramienta, digo, tenemos que ver cómo la estás probando, pero si en vez de esa herramienta te sirve otra, usemos otra. Digo, no hay que, yo no me caso, es esta herramienta. ¿Cuál te sirve? Probemos, ¿no? Entonces, cuando vos me decís, bueno, ¿qué es tendencia y qué es obsoleto? I don't Depende. know. No sé, depende, ¿no? Porque además, ¿tendencia para quién? Yo creo que en general cuando se abren las tendencias, la tendencia, estamos hablando de grandes empresas, de las 20 que dominan el mundo, si querés, o acá en Argentina, lo que sea, y para ellas, yo no sé si la pyme, que igual tiene 300 personas trabajando, le es una tendencia hoy. Entonces, también hay que entender para quién. Sí. Me parece interesante la respuesta porque sí la afino. A veces todos los años arranca el año, es las 10 tendencias, el reporte de LinkedIn, ¿no? Y todo sí. lo que es el diálogo sobre, bueno, cuáles son. A veces es verdad que sucede que cambia el título, pero el contenido es el mismo que venimos conversando. Más allá, por supuesto, de los atravesamientos de la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial, esto que se viene dando, ¿no? Pasito a paso. Pero que por supuesto dependerá de cada lugar. Totalmente. ¿No? Donde se analice. Y en esto que decís cuando traes la tecnología, yo pensaba, bueno, como en la primera cama, cuando apareció Internet, cuando aparecieron como los softwares como de primera vez, donde todo el mundo me van a reemplazar. Ya escuchamos esto de me van a reemplazar. En la revolución industrial ya escuchamos que nos iban a reemplazar. Es verdad. Ahora, ¿qué hago sabiendo que esto que yo hacía ya no va a pasar? ¿Cómo me reinvento? Es la pregunta. ¿Va a pasar? Sí, va a pasar. ¿Qué hacemos? O sea, ¿me anticipo y empiezo a hacer algo o me quedo solo en la queja? ¿No? Quejate, pero hacé. Porque si no, te va a pasar y además te va a agarrar muy mal parado. Entonces, me parece como por ahí, esto, vos me decías, bueno, lo obsoleto se refritó. ¿Cuándo fue la revolución industrial? ¿No? Bueno, ahora está haciendo lo mismo, pero más acelerado, sí, con otro acceso a la información también. Pero el core es igual. Claro. Las olas, ¿no? Que tanto se habla. Las olas tienen la misma forma, claro. Solo que hay que ver el contenido, ¿no? Y el escenario en el que esa ola se desarrolla. Pero hay que surfearla, como decíamos, ¿no? Antes, mientras charlábamos. Bueno, ahora metiéndonos con alguno de los temas. Hablaste de liderazgo, ¿no? Y es un tema en el que trabajas mucho. ¿Qué mirada tenés sobre el liderazgo hoy? Yo pienso muchas cosas. Yo pienso que el liderazgo es una relación. Es una relación entre quien tiene ese rol, digamos, a veces impuesto, a veces no, y la otra persona. Un líder creo que tiene que generar seguridad psicológica, tiene que generar confianza, tiene que ser cercano, tiene que tener empatía, tiene que poder escuchar. Empatía no es necesariamente ponerme en el lugar del otro, sino es, como dice Brené Brown, sentir con ese otro, ¿no? Entonces, si te da lo mismo, bueno, no vas a ser un líder. Y también hay que diferenciar, hay gente que es líder porque es líder, y después hay gente que le dan la posición de liderazgo y no necesariamente lidera. Entonces, para mí un líder tiene que tener todas esas características y más
Y yo pienso que es relacional, o sea, yo si no hay alguien que me esté reconociendo en ese lugar, que me ponga en ese lugar, que sienta la confianza, etcétera, no voy a ser líder. Y después, a nivel organizacional, tenés los liderazgos, digamos, impuestos en el sentido de mi rol implica que, el verbo es raro porque es la misma palabra, lidero un equipo, ¿no? Bueno, ahí tenemos que tener cierto cuidado porque también es una relación de poder. Entonces hay que hacer todo lo que yo digo, son todas estas características, y también es una relación de poder. Y eso hay que saberlo, digo. Claro. Sí, pienso en también la complejidad que tiene, ¿no? Y también se habla mucho del liderazgo y también hay como toda una imposición, ¿no? De decir, bueno, ¿qué debo ser para, ¿no? Y después yo tengo todas mis características que me hacen como persona, bueno, donde voy a tener que ir adquiriendo ciertos recursos, pero también tengo mis frustraciones, mis emociones, mis días malos, mis días buenos, los días que siento que hago acá, ¿no? Y cómo acompañar a ese líder. Vos hablabas de los mandos medios, ¿no? Y estar en el medio, ¿no? Tiene su presión. Incluso te diría que, te hablo desde mi experiencia cuando fui líder, digo, para mí hay que ser honesto con el equipo, en el sentido de, yo era muy abierta. Che, no tengo un buen día. Hay que mostrarse vulnerable para que el otro además acceda a su propia vulnerabilidad y entonces ahí sí empezamos a hablar de empatía o de poder conversar desde otro lugar, ¿no? Y está bien decir que no tengo un buen día. ¿Por qué no? Salgamos de esa ficción del líder superhéroe que todo hoy no tengo un buen día. O incluso decisiones que no son simpáticas, que quizás tienen que ver con negocio, que no es algo que yo elegiría o pudiera elegir. Y es, va a ser esto, entiendo que puede estar bueno o no estar bueno, les cuento por qué va a ser esto, no tengo injerencia y también cuando uno es abierto desde ese lugar, la respuesta es otra. Porque así como sos abierto desde ese lugar, cuando sí podemos elegir, elegimos y construimos. Ahora, si nunca construís, si venís a bajar solo línea, y bueno, te va a pasar eso. Entonces, hablábamos recién de los mandos medios. Bueno, así como creo que se tiene que repetir en toda la escala, que no debería ser escala de liderazgo, ¿no? Siento que debería ser algo más relacional y horizontal. Pero bueno, ojalá ese mando medio pueda tener esa relación con su líder que está arriba y ese líder que está arriba con el de arriba y viceversa y hacia abajo, ¿no? Es re complejo. Sí. Es re complejo. Porque además, quien lidera está entre el negocio y el equipo. Y eso también es estar en medio, seas mando medio o no. Claro. Sí, desde ya. Y a veces, digamos, hay miradas y visiones que no están alineadas. Ni hablar. Y hablábamos de tendencias recién. ¿Cuál es la tendencia? El negocio tiene que estar centrado en las personas. Y a veces es difícil. Y entonces, o no es una decisión de negocio, o no es simpático para todas las personas. Entonces, ¿en qué personas? ¿En el talento o en todas? Y ahí es donde quizás empieza como esta cosa que a mí me sale como más un tire y afloje, ¿no? De estar en el medio. Pero bueno, si tu negocio realmente está centrado en las personas y hay como esta cosa más, no porque vayamos todos a decidir todo, ¿no? Pero de diálogo, de apertura, de confianza, de horizontalidad, de seguridad psicológica, de vulnerabilidad, etcétera, digo, va a funcionar bastante distinto que de otra manera. Entonces, pero bueno, a veces es difícil. Claro que sí. Pensaba en esto de la horizontalidad, a veces se ha asociado más a la agilidad, ¿no? Y a organizaciones con esa mentalidad. Y vos trabajas muchísimo con esa mirada. ¿Qué lugar tiene hoy la agilidad en las organizaciones? ¿Qué características tiene? Un poco de moda, como hablábamos recién. Hay muy pocas organizaciones que conozco que trabajen la agilidad desde el mindset, o sea, de manera cultural, que la organización sea ágil. Después, si usamos Scrum, Kanban, Lean, Design Thinking, digo, son marcos de trabajo. Ahora, si desde el core no pensamos de manera ágil y entonces cada vez que nos equivocamos hay un castigo, por decirlo de alguna manera,
Y bueno, vas a tener una organización innovadora. Ahora, si lo incentivamos, si de eso aprendemos, si de eso generamos valor, si iteramos, digo, etcétera, bueno, sí, vas a dejar mucho más abierta esa posibilidad a la innovación. Entonces, siento que hoy muchas organizaciones se subieron a la moda de decir, somos agilistas y hacen Scrum y tienen una daily y no tiene sentido el por qué tienen eso. Cuando yo me certificaba para Scrum le preguntaba a la gente que en general era de sistemas como, bueno, pero ustedes aplican tipo regla por... No. ¿Y entonces? Bueno, pero la certificación te lo van a tomar así. Yo quiero aprender lo que me va a tomar una certificación o quiero aprender cómo a pensar o a cómo aplicar, ¿no? Entonces, me voy de tema, pero la educación también nos atraviesa ahí, ¿no? Vos me preguntás en las organizaciones, la agilidad hoy, siento que muy pocas tienen el mindset realmente como trabajado y pueden o no usar un marco, porque va más allá de los marcos de trabajo, es una cuestión de cómo pensamos. Y otra cosa que me parece importante es que la agilidad resuelve problemas complejos, ni simples, ni complicados, ni caóticos, complejos. Entonces, no es para todo. Claro. Y eso también, digo, porque si no es como, ay, tengo esta receta, la voy a aplicar perfecto y exactamente acá. No te va a funcionar igual. Justamente por los atravesamientos culturales, como las organizaciones, voy a decir muy entre comillas esto, porque es una barbaridad, son sociedades distintas, tienen culturas distintas. Entonces, bueno, no es la misma receta. Tal cual. Claro, porque a veces en eso de las modas se generan fanatismos, ¿no? Entonces, bueno, entonces me voy a poner y lo implemento en todas las áreas o todos los líderes tienen que ser expertos en agilidad para poder llevar, por poner este ejemplo, ¿no? Y es cierto que a veces que se esfuerza un poco. Re. Porque también, esto lo decías vos hace un rato, se esfuerza desde la persona, digo, ser ágil, el otro día me decía una alumna en una clase y me pareció brillante el insight, es como una personalidad, es parte de un cómo ser, porque justamente es un mindset, o sea, es cómo yo llevo adelante desde cómo pienso. Entonces, pienso, siento, actúo, ¿no? Todo. Estamos hablando de vuelta de las personas en las organizaciones, porque además son personas en una vida más completa que tienen sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, no todo el mundo es extrovertido. ¿Hay que ser extrovertido para ser líder? No. ¿Y cuánto tiempo creímos que hay que ser extrovertido para ser líder? Entonces, tiene la complejidad de las personas. No solo de que a veces fuerzan para que las personas tengan determinada forma de ser. Y yo digo terapia porque soy psicóloga, digo, pero no sé, yo me pasé 20 años en el diván tratando de mejorar algunas cositas para que después vengan, que seguro les pasa a ustedes también, queremos una capacitación de 2 horas para ser ágiles. Claro. 2 horas. No hay chance, ¿entendés? Entonces, es mucho más complejo, a veces los tiempos no son, y a veces no son esas personas para esas organizaciones. Y también las organizaciones y las personas tienen que saber dejarse ir, y acá hago un paréntesis enorme, porque las personas tenemos necesidad de trabajar, porque vivimos en una sociedad capitalista, digo, sacando el lado naif de lo que acabo de decir, me parece importante, a veces la organización no es para vos, y a veces la persona es muy talentosa, pero no es culturalmente lo que estás necesitando, y no puede hacer ese clic, y bueno, tenés que tomar una decisión por más talentosa que sea. En función de hacia dónde querés llevar tu negocio. Tal cual. Sí, desde ya que hay mucho para mirar desde la lupa, Total. ¿no? Y no necesariamente desde una mirada más global que puede marcarnos tendencias, modas o escenarios que se intentan aplicar tal vez desde la visualización de empresas con determinadas características que quieren que nace, que se espontáneamente que se va volcando al resto en cascada, pero que no necesariamente tiene que ser así. Total. Bueno, y mirar el caso a caso, ¿no? Y para eso el trabajo que hace el consultor, ¿no? De poder trabajar en terreno, poder interactuar con las personas claves, poder llegar a la organización y tener un buen diagnóstico. Toda intervención requiere una buena 100%. mirada inicial de diagnóstico. Re. Así que bueno, desde ese lado interesante.
Nosotros hacemos siempre en estas charlas un espacio, un pasaje a un ping-pong muy simple que nosotros llamamos RCP porque nos gusta tal vez pensar en esta idea de resucitar los temas, ¿no? Traerlos a la mesa. Y también jugamos con las siglas de recomendación, de consejo y de puente final. En relación a este espacio y pasando a la recomendación, bueno, está muy alineada esta pregunta tal vez o llevada por lo que hablábamos de tendencias y los cambios y lo que se vive, pero es cierto que más allá de que hay cosas que se ponen nombres distintos, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y que hay ciertos escenarios que son cíclicos, ¿no? Y que está el movimiento desde ya, pero hay cierta cosa que retorna. Pero también es verdad que hay mucho cambio. Hoy las empresas necesitan gente que se adapte a los cambios, ¿no? Piden flexibilidad, apertura y demás. ¿Cómo adaptarse cuando los cambios son tan frenéticos a veces, ¿no? Cuando, o al menos en la información que circunda, que tenemos alrededor, nos dicen, bueno, tenés que ya estar a la altura y tenés que adaptarte, si no te quedás por fuera. Bueno, ¿qué consejo podrías dar o qué mirada tenés para compartir en relación a, bueno, cómo seguir ese ritmo? Primero lo que voy a decir es una opinión 100% personal, digo, no es como, vayan a hacer esto, ¿no? Yo creo que no sé si, ¿qué ritmo? ¿El de quién? ¿No? Me parece que ahí hay que encontrar como, ese es el primer equilibrio, el de quién es el ritmo, el tuyo, el que te imponen, el social, digo, porque hay un montón de ritmos. Entonces yo me haría esa pregunta primero, ¿no? El de quién. Bueno. Y por otro lado yo creo que hay que trabajar, y vuelvo, es una opinión personal, como hay que trabajarnos mucho, ¿no? Como en el autoconocimiento, en lo que podemos potenciar y está bueno, en lo que no, pero tenemos que conocer porque sabemos que no. Y en relación a eso y a ese trabajo, digo, hacer nuestro upskilling o reskilling. Y es muy personal, es muy personal. Yo soy una persona súper ansiosa y tengo, no lo voy a decir porque es como un cohetito metido ahí atrás, y con los beneficios y con los no beneficios que tiene eso, ¿no? Porque a veces también está bueno parar, recalcular, mirar y no solo ir. Entonces te digo, bueno, ¿para quién? Y a la vez es muy personal. Digo, hay gente que sabe parar la pelota, Messi para la pelota y es veloz, pero para la pelota, mira la cancha, analiza en un fragmento de segundo. Y a veces hay gente que no puede analizar y va y en el camino va encontrando y se va adaptando. Sí creo que es necesario, a nivel hasta neurológico, digo, vivimos en una sociedad cada vez más ansiosa y cada vez más rápida. Entonces, cuanto mejor nosotros podamos que el cambio no nos venga y nos esté sopapeando en la cara y podamos como ser flexibles y adaptarnos, entonces que sea una cuestión más de recibir eso nuevo, pero no sea algo que me saque del eje, vamos a estar mejor. Y en ese sentido, entonces hay que entrenar esas habilidades, ¿no? Como de adaptación y de flexibilidad, porque si no es como, estás estresado de cambiar. Sí. Y eso es un tema. Entonces, si me preguntás, te diría todo eso. Está muy bueno, no, me dejas pensando, ¿sabes qué? Se me venía otra vez la imagen de la ola, o sea, hoy estoy con las olas y el viento, pero se me venía la imagen de la ola que se te viene y que a veces, digo, uno piensa cuando va a la playa, la mejor forma de a veces no verte tirado, tumbado por la ola es ir a lo profundo, ¿no? Meterte hacia abajo, ¿no? Tomarte ese tiempo de ir un poquito hacia abajo para después salir. Y digo, como metáfora, ¿no? Por supuesto, pero me parece interesante a partir de lo que vos decís, que a veces hay que resguardarse un poquito mirando del tamaño de la ola para después ver de qué manera me inserto. Y a veces en el momento no sabes el tamaño de la ola, ¿no? Porque dimensión no sé, pero no es lo mismo estar ahí con esa ola ahí, habiendo afrontado otras, uno, sabiendo nadar o no sabiendo nadar, o teniéndole o no teniéndole miedo al mar. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, para mí no es lo mismo que venga una ola aunque no sepa su dimensión, si sé que tengo herramientas para ir para abajo y saber qué pasa por arriba, o
nadar, entonces, bueno, no me puede tomar, o ya surfear, digo, bueno, te aplaudo, ¿no? Pero no es lo mismo. Claro. Entonces, ¿con qué herramientas me estoy enfrentando? Totalmente. ¿Las tengo, no las tengo? ¿Me tengo que preparar? Porque a veces caemos en el sentido común, en el peor de sus facetas, que es como esta cosa de, no, lo nuevo, vorágine y el titular de Crónica TV, ¿cómo es todo el mundo? Todo es bronca y dolor. Bueno, quizás no, ¿viste? Como menos. Y eso también es autoconocimiento. Bueno, ¿es barullo o puedo escuchar y no dejarme llevar por el primer claro. titular? Sí, tal cual. Y siendo la C de este RCP, que es bastante similar, recomendación, consejo, pero bueno, añadiendo un bis a esto, me quería meter un poquito con tu rol docente, porque vos mencionaste varias veces aportes de los estudiantes y creo que es un espacio de aprendizaje también para uno como 100%. docente, porque uno se va vinculando con nuevas generaciones también de líderes el día de mañana, ¿no? De quienes van a integrar las organizaciones. Entonces, de esa experiencia en el aula, ¿qué estás viendo como curiosidades o necesidades que van surgiendo a modo de preguntas? O incluso, ¿qué recomendación, ¿no? podés dar a quien está hoy formándose para ingresar en ese sector? Está muy buena la pregunta, porque también creo que tenemos, yo al menos, y me voy a hacer cargo de esto, hay algunos sesgos respecto de etarios, ¿no? Como yo doy clases en una diplomatura y doy clases en una carrera, en el segundo o primer año de la carrera, según cómo agarres la materia. Y a todos les toque que prendan la cámara. Sí. Y yo les hago siempre el chiste, es como que vaya a una entrevista y me pongo una bolsa en la cabeza. No tomo un café y yo estoy con una bolsa en la cabeza. ¡Ay, no me ves! Como, para mí es absurdo tener la cámara apagada, a menos que, no sé, algo muy puntual. Algo muy específico no sé que te pasa a una clase. Dos, se te cortó mi idea. Entonces es como, y a mí me enoja. ¿Por qué le tengo que pedir que prenda la cámara? Si estamos, como no estoy dando un monólogo, esto es para vos, es una instancia de aprendizaje para vos. Y yo pienso, bueno, está bien, yo toda mi carrera la hice presencial. Y no te faltaba un teórico ni a palos, ¿entendés? Porque yo sí, más allá de toda la discusión que yo tengo con la formación académica, que para otro capítulo, digo, pero era como estar ahí, vincularme, tengo amigos de la facultad. Entonces, como, para mí hay algo ahí en lo relacional que está cambiando. Se pierde por el lado del docente, pero también el que está también participa porque pierde parte del 360, totalmente, ¿no? De la clase. Y después, por otro lado, que esto es lo que yo siempre le hago el juicio, digamos, a la educación, es, yo no quiero repetir, yo quiero aprender a pensar, yo quiero entender. Y para mí el desafío es cómo hago que eso le pase a otro. ¿Cómo hago que eso le pase a otro que no prende la cámara? ¿Cómo hago que eso le pase a otro que no se está vinculando? ¿Cómo hago que eso le pase? Digo, que no le interesa, quizás, porque no es una materia como troncal en su carrera, bueno, no sé, un montón de cosas. Entonces, para mí el desafío viene por ahí y también entiendo que yo pienso y siento desde otra era, que es muy distinta a la de hoy. Y también pienso, bueno, otra vez en un foro me contestaron el 90% con ChatGPT. Lo vas a usar, úsalo bien. Lee lo que estás poniendo, fíjate que 5 con los mismos bullets. Hacete una pregunta, aprende a hacer un prompt, que yo no tenga cómo hackeártelo, digo, dale, hiciste un buen prompt, pensaste. Si hiciste un buen prompt, pensaste, listo, yo no te voy a decir nada. Ahora, si describís... Pero no esto que hoy es con ChatGPT, antes era con... me acuerdo que en una época existía una página llamada El Rincón del Vago. Ajá, ¿no? que te hacía... Y se descargaban de ahí trabajos, pero copy and paste, ¿no? Pero donde no hay proceso de pensamiento involucrado, no hay un disparador que te hace pensar, sino que es un traslado. Entonces mi pregunta es, ¿qué nos pasó como sociedad y como educación que llegamos a que estén en una instancia universitaria o post-universitaria y no sepan tener el criterio o para hacer un prompt o para reformular, porque es reformular lo que te estás copiando? Hay un filósofo que se llama Deleuze,
que habla del plagio, ¿no? Y que no es lo mismo, no me sale la palabra, ¿verdad? Pero habla como, una cosa es que yo te copie exacto, y otra es que le hago una intervención. Parafrasee y te si pueda yo ya también... le hago una intervención, ya no es tuyo, porque hay algo mío ahí que... Y a mí me parece brillante ese hacelo. Entonces, pero ahora sí, ¿qué nos pasó? Que no hay ese criterio. No hay criterio. Para mí el problema que hoy tenemos es que, ¿qué veo? Que no hay criterio. Más, yo estoy generalizando y después hay gente como brillante, con mucho criterio, con mucho pensamiento, con un montón de cosas. Pero a mí me pasa que es como, yo quiero encontrar más seres criteriosos en el mundo, como, y ojo, no es solo un problema de ese ser, es qué hicimos nosotros para no incentivar eso. Porque yo creo que todos en algún momento o en algún punto de nuestra vida, de nosotros, ¿no? Hay una curiosidad. ¿Fue incentivada o no fue incentivada? ¿Qué tenemos que hacer? Porque con lo que viene y que ya está, digo, que tiene que ver, que esta era la información ya está. Es una base de datos, ya tenés la fecha de cuando fue la revolución, ya está. ¿Cómo construís criterio? ¿Cómo aprendés a preguntar? ¿Cómo aprendés a pensar? ¿Cómo no solo repetís, sino te haces una pregunta sobre lo que te están preguntando? Y ahí para mí es donde estamos fallando. Y no tengo una respuesta, pero siento que hay que como repensar. Entonces, cuando me decís, bueno, ¿qué ves en la...? Primero, para mí es un desafío, porque quiero generar eso en otros, casi como una misión de vida. Y por otro lado es como, bueno, ¿qué está poniendo la gente de sí también, no? De vuelta, es algo relacional. Tal cual. Sí. Bien, desde esas instancias en adelante, desde tempranamente, sí, ¿no? Por supuesto, pero hay que aprender, digamos, ese mecanismo que de hecho también lleva a la mirada de qué pasa en la educación inicial, ¿no? Ya antes de llegar a la universidad, pero sí, por supuesto. Bueno, y para cerrar este espacio con la P final, ¿no? Que es este puente que nos gusta trazar como un cierre de lo que quieras destacar de la charla de hoy. ¿Qué crees que sería? No sé, dije muchas cosas. El primer puente creo que es la invitación, ¿no? Como que haya alguien que me quiera invitar a que charlemos y conversemos y compartamos cómo pensamos. Digo, hagan networking. Creo que el primer puente es relacional, hablamos mucho de las relaciones hoy. Así que eso es como lo primero que puedo destacar. Y lo segundo que diría es como, paremos un poco la pelota, mirémonos y volvamos a salir, ¿no? Como tomemos, hibernemos y florezcamos, no sé si en primavera nuevamente, pero creo que se entiende el concepto. Ya. Sí, no hay una única época del año para florecer, está la oportunidad todo el año. Total. Depende de uno. Sí. Así que bueno, tan hermoso, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos en este recorrido de puentes. Bueno, y seguramente la oportunidad habrá de poder seguir teniendo otras conversaciones como estas. Agradecidos. Gracias a ustedes y adiós. Bueno, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo episodio.